La última dictadura cívico-militar dejó heridas muy profundas en la sociedad argentina. Dentro de los crímenes de lesa humanidad más relevantes se dieron la apropiación de bebés y niños. Y algunas personas lograron reconstruir su historia pese a que crecieron sin saber su verdadera identidad. Este es el caso de Victoria Montenegro, quien pudo ir sanando todas esas heridas a través de la escritura y en este caso a través de un libro que se llama Hasta ser Victoria, que será presentado este 23 de junio en la Facultad de Ciencias Sociales. Tenemos la oportunidad de tener un contacto con ella, en este caso para que nos cuente en primera persona lo que significó la realización de este libro. Victoria, muy buen mediodía. Maru Silva y Sergio Cáceres te saludan. Hola, ¿cómo están? Buen día. Bueno, excelente, felices de poder tener este contacto y queremos que nos cuentes cómo fue el recorrido y la búsqueda para poder llegar a plasmar todo esto en este libro. Sí, bueno, vos sabés que fue todo un desafío el libro porque, bueno, mi historia es bastante compleja, se da en, digamos, como en dos momentos, ¿no? Durante mi apropiación y después cuando descubro la verdad. En mi caso, mi apropiador es el jefe del operativo que nos secuestra a mis papás y a mí, así que, bueno, yo tardé muchos años en aceptar la verdad y la historia, pero cuando aparezco yo ya era mamá, tenía mis 3 niños. Y en un momento, bueno, pasa algo muy especial en mi vida, que es el nacimiento de mi primer nieto, Noah. Y bueno, y cuando nace Noah, me pongo a pensar que es la primera vez que le voy a tener que contar a alguien de mi familia de qué se trató la historia. Y bueno, y ahí tomo la decisión de escribir este libro que se llama Hasta ser Victoria. ¿Qué recuerdos, Victoria, hay de esos momentos en donde aparecieron quizás las primeras sospechas y bueno, empezó un proceso muy importante para vos que era descubrir tu verdadera identidad? Sí, vos sabés que en el libro yo intento ser muy genuina con mis sentimientos, ¿no? Y con la contradicción que viví durante muchos años. Yo tenía un amor muy, muy profundo por quien para mí era mi papá. Entonces fue muy difícil, fue muy difícil. No lo aceptaba, si bien había dudas que uno después con la verdad puede identificar, eh, había una formación ideológica además muy fuerte en la cual directamente para mí no existían personas desaparecidas. Entonces, bueno, en el libro lo que uno intenta es como compartir todo ese camino tan complejo para poder recuperar la identidad, principalmente pensando en la búsqueda de los nietos que faltan, ¿no? Que ya tienen alrededor de 50 años y que quizás están se están haciendo las mismas preguntas que me hacía yo cuando era María Sol, ¿no? Y la importancia de recuperar la identidad y poder ser uno mismo. ¿Cómo influyeron específicamente en tu historia, si es que lo hicieron, los organismos de derechos humanos en el acompañamiento de lo que terminó siendo encontrar tu verdadera identidad? Bueno, fue fundamental, ¿no? Nosotros estamos, sobre todo en estos días, hace unos días, bueno, nos dejó físicamente, solo físicamente, Tati, y estamos muy, pero muy movilizados, ¿no? Porque la verdad que el rol de las madres y de las abuelas, no solo en la búsqueda, durante muchos años, en pelearse con la justicia para que avance esa investigación que estaba perdida en un juzgado, pero después también en la paciencia, ¿no? Esto que yo les cuento y que en el libro intento relatar, que me llevó muchos años y una postura muy, muy agresiva hacia las madres y a las abuelas. Digo, bueno, durante todo ese tiempo ellas me tuvieron una paciencia enorme, ¿no? Ellas nos tienen una paciencia enorme y eso fue importantísimo para poder llevar adelante todo ese proceso y además, bueno, en mi caso particularmente, como el de muchos nietos, el acompañamiento psicológico para reconstruir tu identidad. Digamos, pensá que una persona que tiene 25 años, un nombre, un documento, una fecha de nacimiento y de repente toda esa vida ya no es más y tenés otro nombre y otra historia que es tuya pero que nunca habitaste y una familia que no conoces y un papá que para vos era tu vida y te enterás que es el responsable de la muerte, el asesinato, la desaparición de tus verdaderos padres. Bueno, eso es mucho y es muy fuerte y ahí las abuelas tuvieron un rol fundamental. Victoria,
te escuchamos y te vemos hablar en este caso sobre Tati, por ejemplo, sobre distintas situaciones que conlleva este proceso. Y quiero preguntarte por el contexto actual y los jóvenes. ¿Cómo ves o cómo sentís que los jóvenes perciben lo que pasó en su momento en la dictadura o cuando conocen tu historia, por ejemplo? Mira, es todo un tema, ¿viste? La juventud. Mi experiencia, hace muchísimos años nosotros damos charlas, siempre estamos cerca de los chicos. eh, y la verdad es que los chicos sí tienen mucha sensibilidad con esta historia, ¿no? A veces hay todo un desafío en este tiempo que es cómo se transmite a las nuevas generaciones, ¿no? Cómo uno les explica, no sé, hay situaciones que son hasta muy graciosas y que te permiten entender la dificultad, ¿no? Cuando uno habla de los bebés que fuimos robados el otro día en una escuela primaria, era, bueno, ¿cómo aparecemos los bebés? ¿Cómo las abuelas encuentran bebés, no? Y uno de los chicos dice, era fácil, el ADN. Y claro, explicarle que en esa época no existía el ADN. Y que de hecho ese camino previo al ADN lo hicieron las abuelas, ¿no? La histocompatibilidad. Entonces, bueno, no había ADN, entonces otro de los chicos dice, bueno, fácil, la huella. Claro, pero nacimos en cautiverio, algunos bebés nacieron en cautiverio, la mayoría. Entonces la reflexión de los chicos fue, es imposible. Entonces, y me acuerdo que con mucha, algo muy genuino, ¿viste? Una respuesta, bueno, entonces si no hay ADN y no hay huella, es imposible. Y después me miran y me dicen, no, pero estás acá, entonces sí es posible. Y ahí es donde uno trata de compartir todo el legado, todo el camino que ellas hicieron, ¿no? Y hay un desafío con los jóvenes. Hay un desafío por la inmediatez que los chicos habitan en las redes y en las plataformas que usan todo el tiempo, pero también hay mucha esperanza, digamos, toda nuestra esperanza está puesta ahí. En cuanto a lo que va a ser la presentación del libro en la Facultad de Ciencias Sociales, lógicamente que es un evento que seguramente repetís porque ya te ha tocado, pero ¿qué expectativas hay además en el contexto que se va a dar? Mira, siempre las mejores, ¿no? La verdad que mi experiencia cuando se da, el libro siempre fue una excusa, ¿no? Para encontrarnos y intentar, en mi caso, compartir una historia que es una de un montón, de 140 ya, que somos los nietos recuperados, pero lo más importante son los cientos que nos siguen faltando, ¿no? Así que el libro es la excusa para encontrarnos y además pensar en esto, pensar en las madres, en las abuelas, en los derechos humanos, en su sentido más amplio, en la búsqueda y en la importancia del encuentro. Así que nada, muy, muy expectante de que llegue ese día. Además tengo hermanos, hermanas, nietos también en San Juan, así que nada, muy, muy expectante de que llegue ese día, con muchas ganas de que se dé ese encuentro. Por último, para no quitarte más tiempo, si tuvieras que dejarle un mensaje a todas aquellas personas que tal vez se encuentran atravesando dudas sobre su verdadera identidad y aún sienten este temor, el mismo que vos expresabas cuando comenzábamos la entrevista, de ciertas dudas, pero a la vez ese amor incondicional por quienes claramente te criaron. ¿Cuál podría ser el puntapié inicial para comenzar a buscar por dónde y bueno, y el mensaje que hay para todas aquellas personas que uno claramente es imposible ponerse en el lugar de quien está dudando justamente sobre quién es? Sí, bueno, acercarse a abuelas, no quedarse con la duda. Eso es fundamental. No hay que quedarse con la duda. No hay que quedarse con ese testimonio que siempre se guardó, ¿no? Me pasa muchas veces. Yo una vez, yo sé de alguien, bueno, acérquense a abuelas, díganlo, porque realmente necesitamos encontrarlos. Digo, nos quedan muy pocas abuelas, nos quedan muy poquitas madres y hay una memoria enorme que defender y la tenemos que defender todos juntos como pueblo. Así que es importantísimo no quedarse con la duda, acercarse a abuelas y saber que hace mucho tiempo que los estamos buscando.